Nati, ¿estás en la clase? Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, nosotros somos el grupo que estuvo en la sala 9 los últimos 15 días del mes pasado. Andy, Eri, yo y Nati, y bueno, y nuestra tutora de la clase fue Cari Jafar. ¿Están escuchando bien? Bueno, calculo que sí. La clase es sobre la utilización de los dispositivos de oxígeno obviamente, en esta pandemia que estamos viviendo. Sí, está grabando. Perdón. Bueno, en cuanto a lo que hicimos fue más o menos una revisión de un montón de artículos, vimos que tenía sentido y que no tenía sentido, la verdad es que mucha evidencia al respecto, como casi todo lo que pasa con COVID, no hay, pero bueno, nos planteamos en base a lo que leímos diferentes tipos de objetivos, los que están ahí en la diapo, que son, bueno, el primer objetivo fue describir los diferentes tipos de transmisión de SARS-CoV-2. Obviamente lo que utilizamos fue más que nada las formas de transmisión que ya existen, digamos, conocidas de los principales agentes respiratorios. Después, conocer la distancia y dispersión de las partículas con la tos y el uso de distintos tipos de barbijos para prevenirla. En este momento estoy usando el barbijo y cuesta un montón hablar. Describir el uso habitual de los distintos dispositivos de oxígeno, eso es lo que usamos generalmente nosotros todos en el hospital, vamos a conocer un poquito más de eso. Informar sobre los procedimientos que generan aerosoles, después conocer la cantidad de aerosolización que genera cada dispositivo de oxígeno que nosotros utilizamos, y en base a todo lo leído y todo lo que vamos a exponer, vamos a sacarle algunas conclusiones que nos van a servir para nuestra práctica diaria, más que nada. Bueno, el primer objetivo que planteamos, como vimos, era la transmisión de SARS-CoV-2, más que nada la transmisión de los diferentes agentes respiratorios. Como ya sabemos desde siempre, estamos desde la era de Flush, que planteó la transmisión por gotas. Primero se planteó la transmisión por gotas, que después vieron que se diferenciaban en micro y macro gotas. Bueno, y la transmisión por contacto, que generalmente es cuando estas gotas, las más grandes, se van a depositar más rápido en las superficies. Entonces puede ser o por contacto directo o por contacto con los fomites, que ahora lo vamos a ver. Bueno, en cuanto a la transmisión por contacto, como dijimos, puede ser directa o indirecta. Directa, contacto directo con el paciente. Hola Jenny, ¿escuchás? ¿Se escucha? Sí, bueno, listo. Y la indirecta por contacto con superficies u objetos contaminados, que son los que ya conocemos como fomites. No voy a hablar mucho de esto porque esto lo sabemos desde la facultad. Pero bueno, los por contacto se cree que son por gotas mayores a 5 micrómetros eliminadas al toser, hablar o estornudar. En algunas bibliografías también usaban como 10 micrómetros el punto de corte para decir que era macro o microgota. La transmisión por gota, también las gotas mayores de 5 que ingresan a la mucosa de ojos, nariz y boca directamente en un huésped susceptible y pueden causar, digamos, el contagio, la transmisión. El individuo debe estar a menos de 1 metro, ¿sí? Eso es lo que más o menos se plantea. Vieron que la OMS señala como punto de corte 1 metro para la utilización de barbijo, y el CDC 2 metros, pero más o menos se cree que esa es la distancia. Ahora después vamos a ver un poco más sobre eso. Y bueno, se sabe que los dispositivos de oxigenoterapia pueden aumentar la distancia de dispersión de los aerosoles, que los aerosoles también vamos a ver que están compuestos tanto por micro como por macrogotas. Bueno, y en cuanto a la transmisión respiratoria, son por las microgotas que ya venimos hablando, menores de 5, en algunas bibliografías dice que 10, que ingresan por la inhalación y se depositan en la superficie alveolar. Como vimos, voy a volver atrás a la diapositiva esta que estamos acá. La microgota generalmente, o sea, puede llegar hasta el alvéolo, siendo que las que son las macrogotas solamente se depositan en el tracto respiratorio superior. Y bueno, contacto que entran por las mucosas también. ¿Sí? Acá. Bueno, las microgotas son aquellas que pueden permanecer suspendidas en el aire y pueden esparcirse. Generalmente están compuestas por un núcleo y una periferia que es más acuosa. Cuando digamos que se disuelve la periferia, no me sale, se evapora lo de la periferia, puede quedar el núcleo y puede quedar suspendido en el aire mucho tiempo. ¿Sí? Hay muchos procedimientos, como ya vimos,
que los generadores de aerosoles, que va a hablar un poco Andy después, que pueden hacer que se generen estos tipos de transmisión respiratoria por ahí de virus que en realidad normalmente no se transmiten de esa forma. Bueno, en cuanto a toda la evidencia que hemos leído, lo que vimos es que hay muy pocos datos para corroborar realmente cuál es la transmisión del SARS-CoV-2, en este caso. Se utiliza mucho la experiencia que se tiene con el SARS-CoV, el síndrome respiratorio agudo severo, y el MERS-CoV, que también fueron pandemias que se dieron, no pandemias, pero sí epidemias que se dieron más que nada en el oriente, ¿sí? Y tenemos, digamos que, como son otros coronavirus, la mayoría de la experiencia y los artículos que hemos leído hablan más que nada sobre esos, y lo extrapolan más que a lo que es el coronavirus. Se sabe, bueno, que sí tiene gran capacidad de infectar al personal sanitario, y que generalmente la transmisión es por contacto o por macrogota, pero puede haber transmisión respiratoria por microgota secundarias a estos procedimientos que generan aerosoles. Voy a respirar un toque. No se puede. Ahora sí. Bueno, vieron que todos estamos viendo que hay nuevos artículos que están hablando sobre la potencial transmisión fecal que tiene el coronavirus. Acá nos pusimos un artículo, ¿sí?, que se hizo en Houston, Texas, Estados Unidos, creo que era abril del 2020, y que se dice, o sea, la conclusión a la que se llega el artículo es que el conocimiento actual es limitado, como la mayoría de los artículos concluyen lo mismo, y que se puede hallar viriones en materia fecal de muestras de pequeños pacientes. Generalmente lo que decían es que encontrar la PCR del virus en la materia fecal, muchas veces también hablaban otros artículos de encontrar la PCR en, no sé, por ejemplo, los túbulos, las tubuladuras del respirador, o encontrarlas en los aires acondicionados, los sistemas de ventilación. Eso no quiere decir que el virus pueda infectar a la persona, ¿sí? Es solamente encontrar la PCR, digamos, encontrar el genoma viral, pero no se sabe realmente si esto puede potencialmente transmitirse a otra persona y contagiar. Bueno, lo que se vio también sobre la transmisión fecal oral es que se testearon muy pocas personas y la mayoría en diferentes estadios de la enfermedad, así que no se sabe si realmente, algunos en el periodo de incubación, otros en el periodo de estado, otros en todos los tipos de periodo encontraron la materia fecal, y algunos en el periodo de convalecencia tardío. Por lo tanto no se sabe bien cuándo se transmite, si se puede transmitir o si realmente es una forma de transmisión del coronavirus. Bueno, y ahora un poco hablar del tema de la dispersión de las partículas con la tos, ¿sí? Y la utilización de los barbijos que nosotros comúnmente usamos, cuál es el correcto y cómo es que se dispersan, ¿sí? Para esto leímos un artículo, ¿sí?, que ven acá, que el artículo en realidad se realizó creo que en el 2012, más que nada con la pandemia de influenza A, pero bueno, puede ser extrapolado a la que estamos viviendo nosotros en este momento. Lo que hizo fue, se utilizó un simulador de alta fidelidad y se medía la dispersión de las partículas de aire que expulsaba simulando una tos. Obviamente era un simulador adulto, y se encontraba en condiciones que nosotros en este hospital no tenemos, como el hecho de una habitación con presión negativa, y bueno, con la cama 45, y era un simulador adulto, como ya les dije. Todo esto se comparó al paciente simulador con barbijo, sin barbijo y con barbijo N95. O sea, sin barbijo, con barbijo quirúrgico y con barbijo N95, y se simulaban, dependiendo del grado de afectación pulmonar, una tos leve, una tos moderada, una tos normal, digamos, dependiendo si tenía una, digamos, injuria leve, moderada o severa pulmonar. Bien, vemos acá la habitación que se utilizó, y se utilizaron láser para medir el humo que le habían introducido a los, entre comillas, alvéolos del aparatito, del simulador. Bueno, entonces esto medían tanto la dispersión que se hacía sagital como la transversal. Estos fueron los resultados, quizás medio difícil de leer, pero más o menos se los resumo. Cuando el paciente tosía normalmente, acá arriba vamos a ver la dispersión sagital. No se ve el mouse, ¿no? Ahí está.
Ahí está. Acá arriba vamos a ver la transmisión sagital y abajo la transmisión que se haría en el plano transversal, digamos, del paciente para los costados en criollo. Sin máscara, vemos que el paciente en plano sagital, lo que sería para adelante, dispersa alrededor de 68, más o menos 6,5 centímetros, con la tos normal, va descendiendo a medida que el paciente tiene o una injuria pulmonar moderada o una injuria pulmonar grave. Vemos como sin máscara al mismo tiempo no se producen dispersiones laterales generalmente. Bueno, utilizando el barbijo quirúrgico vemos que de 68 disminuye a 30 y utilizando una máscara N95 a 15. Eso es un montón la disminución. Y vemos cómo aumenta de el hecho de que no tiene dispersión lateral a que tiene un 27 centímetros de dispersión lateral con barbijo quirúrgico y con barbijo N95 más o menos 15. Bueno, lo mismo, sí. No, acá preguntan qué partículas miden. Se llenó, digamos, era para no para la transmisión justamente de coronavirus ni de virus, sino la dispersión de partículas del pulmón. Tanto de macro, microgotas, todas las partículas. Claro, la saliva, básicamente. Lo que hacían era cargar los alvéolos del simulador con un gas y el gas lo podían medir con los rayos infrarrojos que tenían las... Ahora vamos a ver una foto. Pero no era típicamente de transmisión viral, ¿sí? ni de ningún tipo de agente. Bueno, y acá veíamos cómo, de vuelta para acá, con la tos mild cough, como dice acá, que sería más pobre por el hecho de una injuria pulmonar moderada o una injuria pulmonar severa, va disminuyendo, obviamente. Bien, y acá vemos lo mismo graficado en fotitos. Pero creo que está al revés. Acá arriba lo que nos marca es lo mismo, es la dispersión sagital, o sea, para adelante, vamos, normal, con barbijo quirúrgico y con barbijo N95, y para abajo sería si tiene el pulmón levemente injuriado o grave. Y lo mismo en el plano transversal, digamos, lo que llamamos hoy que es para los costados. Vemos cómo normalmente no tenemos dispersión, porque sería todo hacia adelante, pero si colocamos el barbijo, vemos la dispersión de partículas, cómo se hace. Y la importancia también de utilizar el barbijo, porque vimos como de 68 centímetros, simplemente con un barbijo quirúrgico pasamos a más de la mitad. Bien, y este último artículo al respecto hablaba de que era un proceso un poco más dinámico que lo que veníamos viendo anteriormente. No es solamente que uno tose y va a tener esa dispersión de partículas y nada más, sino que lo que decía es que al exhalar, toser, estornudar, se forma una nube de gas, que esta nube, digamos que se va acumulando, no es algo estático como digo, sino es que se van acumulando y a medida que va tosiendo, exhalando o estornudando, va aumentando el tamaño de esta nube. Lo que decía es que la nube también se formaba por sustancias grandes, digamos las macrogotas y las microgotas, pero que usualmente las macrogotas van a, digamos, sedimentarse más rápido y van a hacer lo que, como vimos, era la transmisión más que nada por contacto y por cercanía, pero las microgotas, según este estudio, podían viajar alrededor de 7 u 8 metros del paciente. Y esto lo estudiaron igualmente encontrando, digamos, partículas de los diferentes tipos de patógenos. Este sí era de coronavirus, encontrando partículas alejadas del entorno del paciente. Lo que se creía es que eran, digamos, producidas por esta nube de gas. Hay un video hermoso sobre esto, pero es más o menos una persona hablando, generando toda la nube de gas, como se ve en la foto, y bueno, y aumentando así la posibilidad del contagio. Esto todo es más para remarcar la utilización del correcto, toda la clase básicamente, del correcto equipo de protección personal. Bueno, ahora los dejo con Nati. Nati, ¿te activás vos? Hola. ¿Escucha? Hola. Sí, sí, se escucha. Ah, bueno, genial. Bueno, soy Nati, ¿cómo andan? Bueno, yo voy a hablar un poco de la oxigenoterapia mediante los distintos tipos de dispositivos que existen, su uso habitual, ya que esto es como medio que todos lo sabemos, lo voy a tratar de pasar bastante rápido sin trabarme en el intento, ¿no? Bueno, arranquemos.
Hola, a ver, ¿me pasás la diapo, porfa? Fran. Bueno, la oxigenoterapia, obviamente que es el uso terapéutico de oxígeno, que va a estar indicada sobre todo con el objetivo de obtener una adecuada oxigenación de los tejidos, minimizando el trabajo cardiopulmonar. Está indicada en los casos de hipoxia y hipoxemia, ya todos sabemos la definición, menos por una presión arterial de oxígeno por debajo de 60, en realidad eso es severo, entre 60 y 80 sería moderado, en el cual en realidad estas cuestiones las vamos a ir viendo por la parte clínica, taquicardia, taquipnea, bradipnea en el caso de que ya sea severo, cianosis, entre otros. Bueno, y la hipoxia va a ser el déficit de oxígeno en los tejidos, como ya sabemos. Pásame, por favor. Bueno, clásicamente se dividen en dos tipos de suministro, sistemas de suministro de oxígeno, que van a ser de bajo flujo y de alto flujo. Los de bajo flujo, esto se va a diferenciar básicamente porque en los de bajo flujo, parte del oxígeno administrado va a ser dado por el dispositivo, por la fuente de oxígeno, y parte el paciente lo va a obtener del aire ambiente, y los de alto flujo van a hacer que todo el gas va a estar administrado por el equipo. Por lo tanto, los de bajo flujo van a estar reguladas por la frecuencia respiratoria del paciente, por la cantidad de volumen que introduzca en cada respiración, de lo que es el volumen corriente, ¿no? Bueno, dentro de estos sistemas de bajo flujo tenemos la cánula nasal, que, bueno, después voy a hablar un poco de cada uno. Cánula nasal simple, tenemos la máscara con reservorio, que tenemos de reinhalación parcial y no reinhalación, dependiendo si tienen válvulas uni o bidireccionales. Y en cuanto a alto flujo, tenemos el sistema Venturi, todas las margaritas Venturi que ya conocemos, los colorcitos, y el TAFO. Bueno, siguiente. Bueno, como sí, medio de lo que ya dije antes, los de bajo flujo no proporcionan la totalidad del gas inspirado, ya que parte del mismo proviene del aire ambiente, por lo que no se sabe en realidad la verdadera FIO. Se puede estimar, pero no se sabe bien. Y las de alto flujo, la totalidad del gas inspirado proviene del equipo que esté administrándolo, y se conoce la FIO. Y es constante y no va a depender del patrón respiratorio del paciente. Bueno, no voy a hablar mucho de esto, ¿no? Claramente, cánula nasal, eso, obviamente la más usada, más cómoda, mejor tolerada por el paciente, puede comer, moverse, aporta flujos entre 3 y 5 litros, según la bibliografía hasta 6 litros podría llegar a ser. A partir de 4 litros se recomienda administrarla por medio del humidificador para que no reseque tanto la narina, el epitelio nasal. Y por cada, digamos, litro que uno administra, va aumentando un 3 a 4% la concentración de oxígeno. A ver, por ejemplo, el primer renglón, un litro por minuto, va a administrar un 24%, pero el 21% yo voy a obtener del aire ambiente, que es el 24%, y el 3% me lo va a administrar ese litro que estoy agregando. Y así sucesivamente, aumentando 4 litros por cada 2 litros, o 1 litro que va aumentando. No sé si se entendió bien. Esto va a aportar una FIO de entre 25 a 40%. A ver, otra. Bueno, después están las máscaras simples, que en general se usan más que nada cuando el paciente, por ejemplo, tiene algún tipo de obstrucción nasal, en la que no pueda tener una cánula nasal, que es mucho más cómoda, como sabemos, y va a aportar FIO no mayores a 60%, con mínimo que se tiene que poner el flumíter, estos 5 litros, como para evitar la reinhalación de CO2. Estas son las típicas que usamos para las LEU, claramente, ¿no? Bueno, pasamos. Bueno, dentro seguimos de bajo flujo, están las máscaras con reservorio. De acuerdo a esto de las válvulas uni o bidireccionales, se pueden clasificar en de reinhalación parcial o de no reinhalación. La máscara de reservorio en general aporta entre 60 y 100% de FIO, son mal toleradas, no se puede hablar, bueno, el paciente está más incómodo, todo lo que sabemos. A ver, pasamos la diapo. Gracias. Bueno, las de reinhalación parcial son estas que
no son las que usamos en el hospital, son las otras que después las vamos a ver. La diferencia es que tienen esas valvulitas a los costados de la máscara que cubre la región nasal y bucal, tienen unas valvulitas que son bidireccionales. Esto y a nivel de lo que conecta la bolsa con la máscara también son bidireccionales, por lo cual lo que pasa con estas máscaras es que cuando el nene inspira, y genial, bueno, se abre la valvulita de la máscara, de la bolsita, perdón. Y cuando el nene exhala, un tercio del aire exhalado, la CO2, entra en esa bolsita, mezclándose con la gran cantidad de oxígeno que tiene esa bolsa, por lo que se mezclan los gases en sí. Después, por otro lado, con las valvulitas que tienen a los costados de la mascarita, pasa que, si bien sirve para que salga la CO2 exhalada, también pasa que entra oxígeno del aire ambiente, por eso mismo es que es de bajo flujo, porque no podemos saber lo que se está administrando en sí. Bajo flujo, yo pensé que era mucho aporte de oxígeno, que en realidad lo reví y ahora lo entendí, que es porque no se sabe el afío, más que nada, no porque sea mucho o poco lo que le aporte. Bueno, sí, bueno, requiere flujos superiores a 5 litros y van a aportar hasta entre 80 y 100% a 10 litros por minuto. Es importante, ya todos sabemos, perdón que lo diga, que se llene bien la bolsita como para que no colapse en la inspiración. Eso. Bueno, ese es el dibujito básicamente de lo que dije, cómo van los flujos de los gases, el movimiento de los gases de acuerdo a la inspiración o exhalación. Nada más de lo que dije. ¿Otra? Y las máscaras de no reinhalación, a diferencia de las otras de reinhalación parcial, son las que sí manejamos nosotros en el hospital, y son las que tienen una dirección de agua, como dice la palabra, de la valvulita. Cuando el nene exhala, sale toda la CO2 a aire ambiente, a la vez que se cierra la valvulita que conecta la máscara con la bolsa. Y cuando el chico inhala, se abre la valvulita que conecta la bolsa con la máscara, que es lo que necesitamos justamente. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, estas valvulitas del sistema unidireccional, si bien la idea es que se abran en un solo momento, para que salga al aire, hay veces en las que, ya sea por humedad, quedan como mal posicionadas, entonces se abren, se cierran, no sé, se quedan abiertas en la posición que no tienen que quedar abiertas, y ahí como medio que falla por el tema de la humedad, sobre todo en los chicos que están varios días con máscara de reservorio, o varias horas. Y en otro momento en el que se puede llegar a abrir es cuando, por ejemplo, yo tengo una fuente de oxígeno que, no sé, hay alguna falla en el oxígeno administrado en la bolsa, o alguna falla mecánica en la válvula, por lo cual mi oxígeno de la bolsa no está yendo al paciente, entonces en ese momento se abre como para que entre el aire ambiente. Sería como una forma de compensación, no sé si lo expliqué bien y se entendió, pero si no, dígame. Esto aporta flujos, con la administración de flujos de más de 12 litros en realidad, aporta una FIO de hasta un 100%. A ver, otro. Bueno, nada, es más de lo mismo, si quieres pasar. Bueno, por otro lado, siguiendo con lo que es alto flujo, de nuevo, alto flujo porque puedo saber la FIO que se está administrando al paciente, tenemos las máscaras de Venturi, que tenemos distintos tipos de distintos colorcitos, de acuerdo a los colorcitos es el flujo que voy a mandar y la FIO que voy a obtener, bueno, eso ya lo sabemos. ¿Qué les iba a decir? Bueno, este sistema funciona, le voy a decir rápidamente, o sea, no va al caso de la clase, pero el piquito que tiene abajo, digamos, que se conecta a la fuente, genera como que entra mucha presión de oxígeno, y eso hace que con el correr del tubito genere mucha presión, hay como mucha presión negativa adentro, por lo cual hace que por las ventilas de los costados ingrese oxígeno, así que sería como oxígeno también mezclado, pero bueno, se puede saber la cantidad de flujo por estos piquitos que vamos administrando, porque cada uno tiene su tamaño de piquito de abajo y de ventilas. Ya sé que no se dice piquito, pero piquito, ya sabemos todo. Después, otra cosa que, o sea,
una acotación al margen, es que estas máscaras son peor toleradas por el paciente, y eso que ya sabemos, la terminan poniendo a veces, no la tienen ni en la frente, entonces a veces se tapan con lo que es la sábana, las ventilas de los costados. Entonces, a veces cuando se administra o se utiliza una máscara de Venturi de poco flujo, de hasta un 31%, por ejemplo, prácticamente, o incluso las que son las verdecitas de 35%, le estoy administrando lo mismo en sí que lo que me administra una cánula nasal, que es mejor tolerada por el nene. Eso quería acotar. Solamente seguimos con otra idea. Bueno, de TAFO no me voy a poner mucho a hablar porque va a haber una clase la semana que viene que es todo TAFO, así que voy a decir algunas palabras. Lo más importante del TAFO es que aporta un flujo que puede ser, que es oxígeno, solo mezclado con el aire, con un flujo alto que va a estar caliente y humidificado. Seguimos con la diapo. Bueno, utiliza flujos de gases, genera presión positiva en la vía aérea alta, no en la baja, disminuyendo su resistencia y evitando el colapso, disminuye las apneas centrales obstructivas, disminuye la reinhalación de CO2. Hay un efecto que se llama washout, creo, si no lo estoy pronunciando mal, que es mediante el cual el oxígeno que es administrado por la fuente de oxígeno, que ya sabemos que viene el oxígeno se conecta al aparato del flumíter, y de ahí vamos regulando, pero el sistema, la cánula nasal en la fosa nasal, hace que vaya, por un lado, sacando toda la CO2, y hace como un efecto de lavado de CO2 que se va al aire ambiente y a la vez ingresa oxígeno con alta presión. Por eso es en realidad que genera una presión positiva a nivel de la vía aérea alta y no es que baja. Pero bueno, después seguía con esto. Bueno, disminuye la relación de CO2, favorece el reclutamiento alveolar y mejora la capacidad residual funcional. Bueno, seguimos. Algunas indicaciones: insuficiencia respiratoria moderada, necesidad de aportes de oxígeno elevada, inflamación de la vía aérea, ya sea asma, bronquiolitis, cualquier patología que lo requiera, insuficiencia cardíaca, apneas obstructivas del sueño, cuando por ejemplo se saca una ventilación invasiva, en vez de quedar con la máscara de reservorio, se puede seguir con el TAFO, tranquilamente. Seguimos. Bueno, ahí es el aparato del Arbo, que ya todos lo conocemos. Hay distintas marcas, pero este es el que más estamos usando en el HOSPI. Bueno, ahí se está reesterilizando, ¿no? Pero obviamente que tenemos la parte de la canulita nasal, que es de acuerdo, hay diferentes tipos de colores, van de acuerdo al peso. En realidad como que es más para los pacientes de menos de 2 años, por lo que el peso sería correspondiente a esos chiquitos. Dando un flujo máximo, que es la canulita, la verde, a 25 litros por minuto. Esto va conectado al aparato por la rama que va a estar colocada en la parte superior. Va a poseer un calentador que con la función de humidificar, que del calentador, el agua destilada va a ir al calentador, y después todo el aparato va a estar conectado al flumíter. Bueno, igual eso medio que es difícil de verlo como en una descripción, o sea, ya lo vieron la mayoría. Después vamos a ver TAFO igual. Después, en cuanto, bueno, tenemos pacientes que no andan bien con el TAFO, generalmente se los evalúa, a los chicos con las tablas de tabulación, que miden el score de tal, la saturación, de acuerdo, hay que notar la FIO y el flujo que está recibiendo el paciente. Según la bibliografía que vi del Garhan, evalúan la mejoría a las 2 horas o los 120 minutos de instaurado el tratamiento, pero hay otras bibliografías que hablan de 1 hora, 60 minutos a 90 minutos. Pero bueno, básicamente los no respondedores justamente no responden, no mejoran, no nada en ese tiempo estimado. Y ahí obviamente sería conveniente evaluar otras, o ventilación invasiva u otro tipo de ventilación.
Algunas complicaciones que se pueden llegar a dar, la distensión abdominal, los vómitos, la lesión en la narina, aumento de la secreción, y ya sea por fugas, por ruptura, digamos, alveolar, neumotórax, neumomediastino, neumopericardio, enfisema subcutáneo, o sea, aire donde no tiene que estar. Continuamos. Bueno, ahora me toca a mí. Yo voy a hablar de los procesos que generan aerosoles, los cuales realizamos acá en el hospital, nuestro trabajo todos los días. Primero que nada, aquellos procesos que aerolizan son aquellos que van a inducir la producción de aerosoles que contienen gotas de varios tamaños, como habló Fran, de micro y macro gotas. Todos estos procesos se generan durante la manipulación de las vías aéreas grandes, y como ya dijo Fran también y dicen todas las guías, siempre se recomienda que estos procedimientos se realicen en habitaciones con presión negativa, que bueno, lamentablemente en el hospital parece que no hay. Algunos procesos que generan aerosoles son, el más frecuente en nuestro ámbito es la toma de muestras. Algunas recomendaciones con esto para hablarlo es que siempre deben ser 2 operadores, más que nada en los niños más chicos, porque generalmente no colaboran con el proceso. A tener en cuenta que las guías dicen que hay un punto de corte a los 6 años, siendo menores de esta edad, les tiene que realizar un aspirado nasofaringio, y ya a partir de los 6 años para adelante, el hisopado. Después, otros procesos que generan realización, que no son tan frecuentes, que nosotros no los vemos tan seguidos, puede ser un paro cardiorrespiratorio, que siempre las compresiones torácicas van a hacer una aerolización de partículas, entonces siempre se tiene que asistir con el EPP. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Siempre tiene que haber un mínimo de 4 personas para hacer un RCP de alta calidad, y para las ventilaciones se tiene que hacer con una máscara reservorio con la válvula de filtro para así evitar también la aerolización. Otro procedimiento es la intubación endotraqueal, que siempre acá se recomienda que sea el mínimo personal posible el que esté en contacto con el paciente. Dicen que siempre tiene que ser el médico más idóneo, el más capacitado, el que va a realizar la intubación, con un enfermero que prepara y administra las drogas, y un kinesiólogo, dice en la bibliografía, para asistir y para hacer sostén de la vía aérea. Por supuesto, todos estos procedimientos se hacen con el EPP, que tiene que estar supervisado por un asistente que no ingresa al box, sino que lo observa todo, viendo a ver que no haya ningún error, y siempre tener en cuenta que no se hace la preoxigenación con la máscara bolsa reservorio, sino solamente con máscara reservorio. El proceso contrario, claro, con la máscara bolsa reservorio, marca comercial Ambu, que no nos hace probar. El proceso contrario, la extubación, también, como ya dije, se tiene que hacer con el EPP adecuado, y a tener en cuenta que la extubación no es un proceso de emergencia, por lo que siempre se recomienda hacerlo en un ambiente tranquilo, calmado, y un proceso programado, para poder hacerlo de forma bien adecuada y, como siempre, con el mínimo personal posible. Por último, la aspiración de secreciones, que esto es más un proceso que generalmente lo realiza enfermería, siempre tiene que ser, como dije, la mínima cantidad de personas, se recomienda una sola, y en estos casos se recomienda hacer como una especie de carpa con un campo estéril para evitar así el contacto con gota. Acá pueden ver una foto. No es muy linda la foto, la verdad, pero abajo de ese plástico hay un niño en que le están realizando una aspiración. La verdad que no es un proceso muy humanitario, pero bueno, la idea es evitar el contagio. Al lado la pueden ver a Nati, que ella está utilizando el EPP. Queríamos detenernos un segundo para hablar de esto, de que el EPP, mientras mayor protección tiene, menor la posibilidad de contagio, menor la probabilidad de tener contacto con las gotas. Siempre se recomienda un camisolín hidrorrepelente en el caso de que se vayan a tomar muestras, con algún proceso de estos, doble guantes, las botas, cofia, en este caso Nati justo no había entrado a hacer un proceso, una toma de muestras ni nada, por lo que tiene un barbijo quirúrgico, pero si no,
se recomienda un barbijo N95 o similar, protección ocular, que se utilizan antiparras, gafas o escafandra. Mientras más EPP tenga, mejor. Y acá tiene todo. Por último, quería comentar este estudio que se hizo en la Universidad de Washington, Seattle, que está bueno porque los divide los procesos que aerolizan en dos tipos, es para tenerlo en cuenta nomás, que están aquellos procesos que inducen la generación de aerosoles, como pueden ser la intubación, broncoscopía o la reanimación cardiopulmonar, o están aquellos procesos que generan una aerolización mecánica, como puede ser la ventilación, como puede ser la succión. Nada, es simplemente para organizarlo un poco a los mecanismos y tenerlo en cuenta. La verdad que no decía mucho más. Bueno, y como último objetivo a desarrollar, voy a hablar sobre la aerosolización que generan cada dispositivo de oxígeno. Hemos visto varios artículos en los cuales todos coinciden en la dispersión que generan cada uno de los dispositivos, comenzando por la cánula nasal. A 1 litro por minuto genera una dispersión de 66 centímetros de forma horizontal, y que si vamos aumentando a 5 litros por minuto llega hasta alcanzar 1 metro de distancia. Continuando con la máscara simple, a un flujo de 10 litros por minuto puede llegar a una distancia de 40 centímetros. Con la máscara Venturi a un 24%, la dispersión llega hasta 40 centímetros y aumentándola hasta el 40% se reduce a 33 centímetros. Mientras que aparte la distancia se va reduciendo en pulmones enfermos. Y por último, la máscara reservorio, con la cual a 12 litros por minuto no llega a alcanzar los 10 centímetros de distancia. Todos estos valores fueron sacados del artículo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, de recomendaciones sobre manejo invasivo y no invasivo, en las cuales más que nada nos quedamos en lo no invasivo. Y en esta guía lo que recomendaba que se podía realizar un trial corto de 30 a 60 minutos con soporte no invasivo. En estos, más que nada hablamos del TAFO nosotros, porque el resto es más avanzado, no lo tenemos nosotros, o sea, está en terapia. Lo que decía era que si el paciente continuaba con un deterioro de la FIO, de la saturación, o directamente ingresaba con un IRA, se podía utilizar alguno de estos soportes no invasivos para prevenir la intubación, como preoxigenación, y bueno, más que nada de esos TEMP hasta llegar a encontrar alguna cama disponible en UTI, en el caso de que estuviera todo colapsado. Para hablar un poquito de alto flujo, también continuando con no invasivo, el TAFO genera una dispersión máxima de 17,2 centímetros más menos 3, con un flujo de hasta 60 litros. Obviamente todos estos valores eran sacados de adultos. Pero lo importante en el TAFO es que hay que cumplir con determinadas condiciones. Por ejemplo, que la cánula nasal sea del tamaño adecuado de las narinas del paciente, que esté completamente insertada en los orificios, que el elástico esté bien asegurado en torno a la cabeza y que la tubuladura debería estar próxima a la interfaz sin que haga un tironeo hacia abajo. Ya que si alguna de estas no llega a cumplirse, puede generar unas pérdidas laterales que pueden llegar hasta 62 centímetros. O sea, pasamos de 17 a 62 por un mal cumplimiento. Bueno, como último, hablamos de las conclusiones. Nada, para resumir todo lo que estuvimos diciendo con los chicos, siempre lo más importante se debe utilizar el EPP adecuado cada vez que se ingresa a la habitación del paciente, sea para realizar algún procedimiento o no. En el caso de realizar un proceso que genera aerosoles, se debe utilizar un barbijo N95, siempre tenerlo en cuenta. Lo mismo, si no se va a hacer un procedimiento, no haría falta el N95. Si se utiliza una cánula nasal,
se recomienda colocar un barbijo quirúrgico al paciente si éste lo permite, y si también el niño es grande no se lo vamos a colocar a un lactante porque vamos a perjudicarlo más que ayudarlo. Si se requiere máscara reservorio, hacerlo a 12 litros por minuto, también lo que dijo Nati, para evitar así el depósito de dióxido de carbono en la bolsa reservorio. Como que ya nos pasaba la nueva a nosotros que se recomendaba poner la máscara reservorio a 5 o 6 litros, y la verdad que no se ve eso, que no es tan beneficioso para el paciente. Se puede utilizar el tafo, que era uno de los mitos que estaba últimamente circulando, que no utilizarlo por las areolizaciones. Se lo puede utilizar si existe indicación y se tiene que realizar de una forma adecuada, como dijo Eri. Pero, como volvemos siempre, la mayoría de los estudios no son concluyentes, la evidencia todavía es baja, es bastante dinámico, y la mayoría de estos estudios están realizados en pacientes adultos. Bueno, una cosita acerca de eso, nada más, las conclusiones o las recomendaciones. En la mayoría de las guías obviamente nadie discute de la utilización del EPP. Otras recomendaciones quizás son más personales y en base a lo que se vive en la residencia nuestra. No hemos leído, no hemos encontrado en ningún lado el hecho de que se deba usar la máscara con reservorio a 6 litros por minuto. Por lo tanto, o sea, según lo que vimos, la dispersión de partículas era menor incluso que con la cánula nasal, así que digamos que en lo que nosotros vimos en los artículos podría ser utilizada. No es una conclusión ni una, digamos, ni una recomendación de gran calidad, digamos, ni de mucha evidencia. Y acá pregunta Ale, ¿de dónde sacaron aspirados menores de 6 años? Porque donde teníamos entendido menores de 1 año. Por otro lado, recuerden que las botas es controvertido, obvio que calzado recomendado es impermeable. Sí, en el de la SATI decía lo de los aspirados nasofaringios en menores de 6 años. Ahí está la bibliografía. Y después, con respecto al EPP, siempre, como dijo Andy, cuanto más protegidos estemos mejor. No olvidar que estamos con niños pequeños y que la oxigenoterapia también genera aerosolización. Así que si vamos a entrar en una habitación donde el nene tose mucho, donde por ahí tiene cánula nasal, o por ahí, o está llorando, o un montón de cosas, por ahí también sería de buena práctica colocarnos el barbijo en el 95, aunque obviamente las guías dicen que solamente si se va a tomar una muestra, si se va a realizar algún procedimiento que genera aerosolización. No sé si era Ale Lancaya que estaba hablando, era que con Fernando, uno de los que está en el comité de infecciones, nos explicaba que las botas que tenemos disponibles en el hospital tenés que manipularlas mucho para cuando salís, entonces eso generaría más riesgo de que vos te contamines. Que en realidad lo mejor son esas botitas que vienen con el elástico, y después cuando salís te lo pisas y sale. Por eso es lo que, nada, por ahí quería aclarar, Ale. No sé si quieres poner algo más en el chat. El tema de las botitas esas que tenemos son las que se atan o adelante o atrás. Por ahí la idea, si no hay otra cosa y si no tienen zapatos impermeables, que es lo que se recomienda, o sea, es o las botas que se pisan y se sacan, o los zapatos impermeables que después no te vas a tu casa con esos zapatos, digamos, lo dejas en el hospital. Si tenés esas botitas que se atan con moño adelante, quizá lo que se puede hacer como estrategia es dejar el moño largo, digamos en la tira larga, para poder pisarla y no tener que agacharte, porque ahí tenés riesgo de contaminarte todo, digamos. ¿Entiendes? No lo puedo graficar. Bueno, obviamente para todos los que están ahora en COVID o van a estar, importantísimo el hecho del retiro, como venimos hablando, del retiro del EPP, y no quizás tanto preocuparse por la colocación, sino sí la colocación para después seguir la serie de pasos sucesivos para el retiro, más que nada. Y no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Tania acá puso que sería importante que todos entremos a revisar pacientes con N95 siempre que tengan algún aporte de oxígeno. Sí, obvio, porque como vimos, es un proceso que genera aerosolización y va a hacer que las partículas viajen mucho más lejos. Vieron que dice, hay recomendaciones de la OMS de que si uno va a estar a 1 metro de distancia del paciente, quizás no es necesario. Si uno va a estar, la CDC dice 2 metros para la colocación del EPP.
tipo personalmente me parece que es en realidad, como hacemos todos, ingresar a la habitación ya con, así estés a 3 metros del paciente, ya con todo el EPP, digamos. Y creo que... Claro, para los que generan. No, claro, que el tema de los impermeables, de los hidrorrepelentes, en realidad los camisolines, se utilizarían en caso de que vayas a tomar una muestra o generar algún proceso que genera aerosolización, si no, podemos entrar con el común, digamos. Claro. Sí, eso hablaban más que nada, sobre el uso del barbijo sobre el dispositivo. Hablaba, como dijo Andy, de las cánulas nasales, que se podría llegar a poner, o cánulas de alto flujo, un barbijo quirúrgico para prevenir la dispersión de partículas, siempre y cuando sea mayor de 6 meses, o en realidad no sea lactante, porque le estamos ocluyendo, digamos, las vías respiratorias, no se lo va a poder sacar, y se lo tolere, digamos, porque la mayoría acá son menores de 3 años, seguramente, o 4 no van a tolerar, no se lo van a dejar, pero sería una recomendación, de hecho lo recomiendan. Claro, sí, lo recomiendan, sí, obviamente. Con máscara no vimos, no. No sé si con máscara realmente cubriría. Claro, no llega. Pero sí. Claro. Claro, acá lo que dice Ale es que la mayoría de las máscaras se utilizan con el efecto Venturi, que es mezclar el aire ambiente con el aire del oxígeno, digamos, del flumíter, del oxígeno. Entonces, si vos le pones un barbijo, estás como irrumpiendo en ese efecto, digamos, estás modificando. Pero las de bajo, claro, en esas sí se podría. Y acá dicen algún consenso al final en cuanto al aporte. Dani, no leímos la máscara de reservorio, como todos los que vimos, es uno de los que menos aeroliza, y en ningún lado, lo que leímos nosotros principalmente, encontramos que habría que usarse a menos flujo. Lo que sí encontramos es que utilizándola a menos flujo no estás cumpliendo con el hecho de para lo que sirve, digamos, que necesitamos que se llene bien la bolsa, y que la bolsa cuando está llena también, o sea, no se tiene que colapsar en la inspiración y tiene que quedar siempre llena. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Cari, no sé si querías decir algo, si quedó algo pendiente. Si querés, habilitate el micrófono, lo habilitamos nosotros. O si no, No, todo bien. No, iba a decir exactamente lo que dijiste recién de la máscara con reservorio y los litros, que en todos lados, no lo encontramos en ningún lado lo de 6 litros, sí de 12 hasta 15 litros lo usan también en el consenso de la SATI de intubación, la ponen hasta 15 litros. Así que llegamos a la conclusión que se puede usar como se debe usar, con los litros que corresponden. De 10, 12 hasta 12 litros podemos poner, como siempre la usamos, digamos. No hay que ponerle menos. Ahí Claro, me silencio, así no estorbo. Lo único que sí que vimos que no se utiliza era la preoxigenación con, digamos, con la presión positiva, eso sí fue lo único que no, y después lo demás no, pero eso más quizás para terapia. Esperemos. Bueno, nada más. Ahí les dejamos la bibliografía.